Suma Teológica, parte tercera, cuestión 8. Sobre la gracia de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia. Corresponde a continuación tratar de la gracia de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia, y sobre este tema se plantean 8 preguntas. ¿Es Cristo cabeza de la Iglesia? ¿Es cabeza de los hombres en cuanto al cuerpo, o solo en relación con las almas? ¿Es cabeza de todos los hombres? ¿Es cabeza de los ángeles? La gracia que le hace cabeza de la Iglesia es la misma que la gracia habitual que tiene como hombre particular. ¿Es propio de Cristo ser cabeza de la Iglesia? ¿Es el demonio cabeza de todos los malos? ¿También el anticristo puede llamarse cabeza de todos los malos? Artículo 1. Le compete a Cristo, en cuanto hombre, ser cabeza de la Iglesia. Lat. Objeciones por las que parece que a Cristo, en cuanto hombre, no le compete ser cabeza de la Iglesia. 1. La cabeza transmite a los miembros el sentido y el movimiento, pero el sentido y el movimiento espiritual, por ser obra de la gracia, no nos son comunicados por Cristo. Hombre, pues, como dice Agustín en el libro de Trin, y tampoco Cristo en cuanto hombre da el Espíritu Santo, sino solo en cuanto es Dios. Luego, en cuanto hombre, no le compete ser cabeza de la Iglesia. Tua. No es propio de la cabeza tener otra cabeza. Ahora bien, Cristo, en cuanto hombre, tiene a Dios por cabeza, según 1 Cor 11:3. La cabeza de Cristo es Dios. Luego Cristo no es cabeza. En el hombre, la cabeza es un miembro particular que recibe la vida del corazón. Cristo, en cambio, es principio universal de toda la Iglesia. Luego no es cabeza de la misma. Contra esto está lo que se dice en F 1:22. Le dio por cabeza de toda la Iglesia. Respondo. Así como se llama a la Iglesia entera, cuerpo místico por analogía con el cuerpo natural del hombre, que realiza actos diferentes de acuerdo con la diversidad de miembros, como enseña el apóstol en Rom 12:4-5 y 1 Cor 12:12. Así también se llama a Cristo cabeza de la Iglesia por semejanza con la cabeza del hombre. En la cabeza se puede prestar atención a 3 cosas, que son el orden, la perfección y el poder. El orden, porque la cabeza es la primera parte del hombre, comenzando por arriba, y de ahí que se acostumbre a llamar cabeza a todo principio, según lo que se lee en Jer 2:20. En toda cabeza de camino te pusiste un lupanar. La perfección, porque en la cabeza se encuentran todos los sentidos, tanto internos como externos, mientras que en los demás miembros solo se encuentra el tacto, y de ahí que en Is 9:14 se diga, el anciano y el honorable. Ese es la cabeza. El poder, porque de la cabeza, a causa de la fuerza sensitiva y motiva que allí reside, se deriva la fuerza y el movimiento de los demás miembros, y el gobierno de éstos en todos sus actos. Por eso se llama al gobernante cabeza del pueblo, como se dice en 1 Sam 15:17. Siendo pequeño a tus propios ojos, te has convertido en cabeza de las tribus de Israel. Estas 3 propiedades competen a Cristo en el campo del Espíritu. Lo primero porque, debido a su proximidad a Dios, su gracia es más elevada y anterior, aunque no en el orden temporal, porque todos los otros han recibido la gracia por relación a la suya, según Rom 8:29. A los que de antes conoció, a esos los predestinó a hacerse conformes con la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo segundo, porque tiene la perfección en cuanto a la plenitud de todas las gracias, según JN 1:14. Lo vimos lleno de gracia y verdad, como antes hemos demostrado. Kin Z 9. Lo tercero, porque tiene el poder de hacer correr la gracia por todos los miembros de la Iglesia, como se lee en JN 1:16. De su plenitud
todos hemos recibido. Y así resulta claro que a Cristo se le puede llamar con toda razón cabeza de la Iglesia. A las objeciones. 1. A Cristo, en cuanto Dios, le compete dar la gracia o el Espíritu Santo por su propia autoridad, pero en cuanto hombre, le compete hacerlo instrumentalmente, ya que su humanidad fue instrumento de su divinidad, y de este modo sus acciones, por virtud de su divinidad, fueron saludables para nosotros, al causar en nosotros la gracia, tanto por mérito como por una cierta eficacia. Agustín niega que Cristo, en cuanto hombre, comunique el Espíritu Santo por su propia autoridad, pero, instrumental o ministerialmente, se dice que incluso otros santos comunican el Espíritu Santo, según Gal 3:5, el que os da el Espíritu Santo, etc. En las expresiones metafóricas no es necesario extender la semejanza a todos los elementos, porque de ese modo no habría analogía, sino identidad. Por consiguiente, la cabeza natural no tiene otra cabeza, porque el cuerpo humano no es parte de otro cuerpo, pero el cuerpo, tomado analógicamente, es decir, como una multitud ordenada, es parte de otra multitud, como la sociedad familiar es parte de la sociedad civil. Y por eso el padre de familia, que es la cabeza de la sociedad doméstica, tiene sobre sí como cabeza al gobernante de la ciudad. Y, en este sentido, nada impide que Cristo tenga a Dios por cabeza, y sin embargo, el propio Cristo sea cabeza de la Iglesia. La cabeza tiene una clara superioridad sobre los miembros exteriores, pero el corazón tiene sobre ellos una influencia oculta, y por este motivo se compara al Espíritu Santo con el corazón, porque vivifica y une invisiblemente a la Iglesia. En cambio, Cristo se compara con la cabeza según su naturaleza visible, por la que, en cuanto hombre, es superior a todos los hombres. Artículo 2. ¿Es Cristo cabeza de los hombres en cuanto a los cuerpos? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no es cabeza de los hombres en cuanto a los cuerpos. Se llama a Cristo cabeza de la Iglesia, en cuanto comunica el sentido espiritual y el movimiento de la gracia a la misma. Pero el cuerpo no es capaz de ese sentido espiritual, ni de ese movimiento. Luego no es cabeza de los hombres en lo referente a los cuerpos. Los hombres tenemos unos cuerpos afines con los de los animales. Por consiguiente, si Cristo fuese cabeza de los hombres en cuanto a los cuerpos, sería también cabeza de los animales, cosa que es inadmisible. Cristo recibió su cuerpo de otros hombres, como está claro en MT1 y LC3:23 Ahora bien, la cabeza es el primero entre los demás miembros, como queda dicho. Luego Cristo no es cabeza de la Iglesia en lo que se refiere a los cuerpos. Contra esto, está lo que se dice en FLP 3:21. Transformará el cuerpo de nuestra humilde condición, conformándolo al cuerpo de su condición gloriosa. Respondo. El cuerpo humano guarda un orden natural respecto del alma racional, que es su propia forma y su motor, y del alma, en cuanto forma propia, recibe la vida y las demás propiedades conformes con el cuerpo humano según su especie. En cuanto es motor del cuerpo, éste sirve instrumentalmente al alma. Así pues, hay que decir que la humanidad de Cristo, en cuanto unida al Verbo de Dios, al que el cuerpo está unido por medio del alma, como antes se ha dicho, que 1. Tiene poder de influir, por lo que toda la humanidad de Cristo, es decir, por parte del alma y por parte del cuerpo, influye en los hombres en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo, pero principalmente en cuanto al alma. Secundariamente, respecto al cuerpo, primero influye porque los miembros del cuerpo se presentan como instrumentos de justicia,
como dice el apóstol en Rom 6:13. Después, porque la vida gloriosa se deriva del alma al cuerpo, según Rom 8:11. El que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará vida también a vuestros cuerpos mortales, por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. A las objeciones. 1. El sentido espiritual de la gracia no llega al cuerpo primaria, y principalmente, sino de manera secundaria e instrumental, como queda dicho en la exposición. 2. El cuerpo del animal no tiene ninguna disposición respecto del alma racional, y por eso no es el mismo caso. 3. Aunque Cristo recibiese de otros hombres la materia de su cuerpo, sin embargo, todos los hombres han recibido de él la vida inmortal del cuerpo, según 1 Cor 15:22. Así como en Adán mueren todos, así también en Cristo serán todos vivificados. Artículo 3. ¿Es Cristo cabeza de todos los hombres? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no es cabeza de todos los hombres. 1. La cabeza solo se relaciona con los miembros de su cuerpo, pero los infieles no son en modo alguno miembros de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como se dice en F 1:23. Luego Cristo no es cabeza de todos los hombres. 2. El apóstol dice en F 5:25, 27 que Cristo se entregó por la Iglesia, para presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante. Pero hay muchos, incluso fieles, en los que se encuentra la mancha o la arruga del pecado. Luego Cristo ni siquiera será cabeza de todos los fieles. Los sacramentos del Antiguo Testamento se comparan con Cristo como la sombra con el cuerpo, como se escribe en Col 2:17. Ahora bien, los padres del Antiguo Testamento rendían culto a Dios por medio de tales sacramentos en su tiempo, como se lee en Heb 8:5. Sirven a un ejemplar y sombra de las realidades celestiales. Por consiguiente, no pertenecían al cuerpo de Cristo, y en consecuencia, Cristo no es cabeza de todos los hombres. Contra esto, está lo que se dice en Prinotim 4:10. Es Salvador de todos, y en grado sumo de los fieles. Y en 1 JN 2:2 se lee: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, salvar a los hombres, o ser propiciador por sus pecados, compete a Cristo en cuanto que es cabeza. Luego Cristo es cabeza de todos los hombres. Respondo. La diferencia entre el cuerpo natural del hombre y el cuerpo místico de la Iglesia está en que los miembros del cuerpo humano existen todos a la vez, mientras que los del cuerpo místico no coexisten todos, ni en el orden de la naturaleza, porque el cuerpo de la Iglesia está constituido por los hombres que han existido desde el principio hasta el fin del mundo, ni tampoco en cuanto al orden de la gracia, porque entre los que viven en una misma época, unos carecen de la gracia, habiendo de poseerla más tarde, mientras que otros la tienen. Así pues, se consideran como miembros del cuerpo místico no solo los que lo son en acto, sino también los que lo son en potencia. De estos, algunos nunca serán miembros en acto. Otros, en cambio, lo serán en algún tiempo, de acuerdo con un triple grado. Primero, por la fe. Segundo, por la caridad en esta vida. Tercero, por la bienaventuranza en el cielo. Así pues, hay que sostener que, teniendo en cuenta todas las épocas del mundo de forma global, Cristo es cabeza de todos los hombres, pero en diversos grados. En primer lugar, y principalmente, es cabeza de los que están unidos a Él en acto por la gloria. En segundo lugar, de aquellos que le están unidos en acto por la caridad. En tercer lugar, de aquellos que le están vinculados por la fe. En cuarto lugar, de aquellos que están unidos a Él solo en potencia todavía no actualizada, pero que se convertirá en acto de acuerdo con la divina predestinación. Por último,
es cabeza de aquellos que le están unidos en potencia que nunca se convertirá en acto. Tal acontece con los hombres que, viviendo en este mundo, no están predestinados. Estos, una vez que salen de este mundo, dejan totalmente de ser miembros de Cristo, porque ya no están en potencia para unirse a Cristo. A las objeciones. 1. Los infieles, aunque no pertenezcan en acto a la Iglesia, sí pertenecen en potencia. Tal potencia se apoya en dos motivos. Primero y principal, el poder de Cristo, que es suficiente para salvar a todo el género humano. Segundo, el libre albedrío. Tua, la Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, es el último fin al que somos conducidos por la pasión de Cristo. De ahí que esto será realidad en la patria celestial, pero no en esta vida, durante la cual, si dijésemos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, como se escribe en 1 Jotoné 1:8. Hay, sin embargo, algunos pecados, los mortales, de los que carecen los que son miembros de Cristo por la unión actual de la caridad. En cambio, los que son esclavos de tales pecados no son miembros de Cristo en acto, sino en potencia, a no ser, quizá, de una manera imperfecta, mediante la fe informe, que une a Cristo de un modo relativo y no absoluto, es a saber, para que el hombre consiga la vida de la gracia por medio de Cristo, porque la fe sin obras es una fe muerta, como se dice en San 2:20. Sin embargo, los miembros de esta clase reciben de Cristo una cierta influencia vital, que consiste en creer. Como si un miembro paralizado es movido un tanto por el hombre. Los santos padres no se apoyaban en los sacramentos legales como en realidades, sino como en imágenes y sombras de lo que había de venir. Ahora bien, uno mismo es el movimiento hacia la imagen en cuanto imagen, y el movimiento hacia la realidad, como es claro por el filósofo en De Memoria et Reminiscentia, y por eso los padres antiguos, guardando los sacramentos legales, eran conducidos hacia Cristo por la misma fe y caridad por las que lo somos nosotros. Y así los padres antiguos pertenecían al mismo cuerpo de la Iglesia a que pertenecemos nosotros. Artículo 4. Cristo en cuanto hombre, ¿es cabeza de los ángeles? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo, en cuanto hombre, no es cabeza de los ángeles. 1. La cabeza y los miembros son de la misma naturaleza. En cambio, Cristo, en cuanto hombre, no coincide en la naturaleza con los ángeles, sino solo con los hombres, porque, como se dice en Heb 2:16, no tomó la naturaleza angélica, sino la raza de Abraham. Luego Cristo, en cuanto hombre, no es cabeza de los ángeles. Tua. Cristo es cabeza de los que pertenecen a la Iglesia, que es su cuerpo, como se lee en Ef 1:23. Pero los ángeles no pertenecen a la Iglesia, pues esta es la comunidad de los fieles. Y la fe no se da en los ángeles, pues éstos no caminan en la fe, sino en la visión. De otro modo, estarían alejados del Señor, como arguye el apóstol en 2 Cor 5:6-7. Luego Cristo, en cuanto hombre, no es cabeza de los ángeles. Dice Agustín, en Loán, que así como el Verbo, que desde el principio estaba en Dios, vivifica las almas, así también el Verbo hecho carne vivifica los cuerpos, de los que carecen los ángeles. Ahora bien, el Verbo hecho carne es Cristo en cuanto hombre. Luego Cristo, en cuanto hombre, no influye vitalmente en los ángeles, y así, en cuanto hombre, no es cabeza de los ángeles. Contra esto, está lo que dice el apóstol en Col 2:10. Es la cabeza de todo principado y potestad. Y otro tanto acontece respecto de las otras jerarquías angélicas. Luego Cristo es cabeza de los ángeles. Respondo, como queda explicado a 1:2, donde hay un solo cuerpo es necesario que haya una sola cabeza. Por analogía, se llama cuerpo
a una multitud ordenada en unidad según diversas actividades o funciones. Pero es manifiesto que los hombres y los ángeles se ordenan a un mismo fin, que es la gloria de la bienaventuranza divina. Por eso el cuerpo místico de la Iglesia está compuesto no solo por los hombres, sino también por los ángeles. Cristo es la cabeza de toda esta multitud, porque está más cerca de Dios y participa de sus dones de modo más perfecto, no solo que los hombres, sino también que los ángeles, y de él reciben influencia tanto los hombres como los ángeles. En Ef 1:20-22 se dice que Dios Padre le sentó a Cristo a su derecha en los cielos, sobre todo principado y potestad, poder y dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y todo lo puso bajo sus pies, y por tanto, Cristo es cabeza no solo de los hombres, sino también de los ángeles. Por eso se lee en Mt 4:11 que se acercaron los ángeles y le servían a las objeciones. 1. La influencia de Cristo sobre los hombres se ejerce principalmente en cuanto a sus almas, por las que los hombres son iguales a los ángeles en la naturaleza genérica, aunque no lo sean en la específica. Y, en virtud de esta semejanza, Cristo puede llamarse cabeza de los ángeles, aunque falte la semejanza en cuanto a los cuerpos. Tua. La Iglesia en su fase terrena es la comunidad de los fieles, pero en su fase celeste es la comunidad de los bienaventurados. Pero Cristo no fue solo viador, sino también bienaventurado, y, por eso, es cabeza no solo de los viadores, sino también de los bienaventurados, porque posee en grado plenísimo la gracia y la gloria. Agustín, en el texto aducido, habla de una cierta semejanza de la causa con el efecto, a saber, en cuanto las cosas corporales actúan sobre los cuerpos, y las cosas espirituales lo hacen sobre los seres espirituales. Sin embargo, la humanidad de Cristo, en virtud de su naturaleza espiritual divina, puede actuar no solo sobre las almas de los hombres, sino también sobre los espíritus angélicos, debido a su íntima unión con Dios, es decir, a su unión personal con Él. Artículo 5. La gracia de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia es la misma que Él tiene en cuanto hombre particular. Las objeciones, por las que parece que la gracia de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia no es la misma que le compete en cuanto hombre particular. Juan, el apóstol escribe en Rom 5:15. Si por el pecado de uno solo murieron muchos, mucho más ha abundado la gracia de Dios y su don en beneficio de muchos, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Pero uno es el pecado actual del propio Adán, y otro distinto el pecado original, que transmitió a sus descendientes. Luego una es la gracia personal propia de Cristo, y otra distinta la gracia que le compete en cuanto cabeza de la Iglesia, que de él desciende a los demás. Los hábitos se distinguen según los actos. Ahora bien, en Cristo, su gracia personal se ordena a un acto, que es el de la santificación de su propia alma, y a otro acto distinto, que es el de la santificación de los demás, se ordena su gracia capital. Luego una es la gracia personal de Cristo, y otra distinta su gracia capital. Como antes se dijo, Qui 7 inter. En Cristo hay tres gracias distintas: la gracia de unión, la gracia capital y la gracia personal. Pero la gracia personal de Cristo es distinta de la gracia de unión, luego también es distinta de la gracia capital. Contra esto está lo que se lee en Júten 1:16. De su plenitud todos hemos recibido, pero Cristo es nuestra cabeza según lo que hemos recibido de Él. Por tanto, es nuestra cabeza en cuanto posee la plenitud de gracia, y tuvo la plenitud de gracia, porque la gracia personal fue perfecta en Él, como antes se explicó. Z 9. Luego es nuestra cabeza en virtud de su gracia personal, y, de esta manera,
¿Su gracia capital no es distinta de su gracia personal? Respondo. Cada ser obra en cuanto es ser en acto, y por tanto, es necesario que sea una misma realidad, lo que permite a un ser estar en acto y, a la vez, obrar. Así, es una misma cosa el calor que hace al fuego caliente y le da virtud para calentar. Sin embargo, no todo acto por el que un ser es actualizado es suficiente para que se convierta en principio de acción sobre otros seres. Pues, como dicen Agustín, en el libro 12 de Génesis ad lit y el filósofo, en el tercero de Ánima, por ser el agente superior al paciente, es necesario que el que actúa sobre otros seres esté él mismo actualizado de una manera eminente, y ya hemos dicho antes, QZ 9 y 10, que el alma de Cristo tuvo la gracia en grado sumo, de ahí que, por la eminencia de la gracia que recibió, le competa hacer llegar tal gracia a los demás. Esto es propio de la cabeza, y por eso la gracia personal que justifica el alma de Cristo es esencialmente la misma gracia que le convierte en cabeza de la Iglesia, justificando así a los demás. Sin embargo, media entre las dos una diferencia conceptual a las objeciones. 1. En Adán el pecado original, que es un pecado de naturaleza, se derivó de un pecado actual suyo, que se convierte en pecado personal, porque en él la persona corrompió a la naturaleza. Por medio de tal corrupción, el pecado del primer hombre pasó a sus descendientes, de modo que la naturaleza corrompida corrompe a la persona. Ahora bien, la gracia no pasa de Cristo a nosotros por medio de la naturaleza humana, sino exclusivamente por la acción personal del propio Cristo. Por eso no es preciso distinguir en Cristo una doble gracia, correspondiendo una a la naturaleza y otra a la persona, como se distingue en Adán el pecado de la naturaleza y el pecado de la persona. Tuo. Los actos diversos, de los que uno es motivo y causa del otro, no diversifican el hábito. Ahora bien, el acto de la gracia personal, que consiste en hacer formalmente santo a quien la tiene, es la causa de la justificación de los demás, justificación que pertenece a la gracia capital, y de ahí que no se diversifique la esencia del hábito. Por una diferencia de esta naturaleza, tanto la gracia personal como la gracia capital se ordenan al acto. En cambio, la gracia de unión no se ordena al acto, sino al ser personal, y por eso la gracia personal y la gracia capital coinciden en la esencia del hábito, cosa que no sucede con la gracia de unión. Sin embargo, la gracia personal pudiera llamarse en cierto modo gracia de unión, en cuanto que suscita una cierta conveniencia para la unión y, en este sentido, son esencialmente idénticas la gracia de unión, la gracia capital y la gracia personal, de modo que sólo conceptualmente son distintas. Artículo 6. El ser cabeza de la Iglesia es propio de Cristo. Lat. Objeciones por las que parece que ser cabeza de la Iglesia no es propio de Cristo. Juan, en Prinasam 15:17 se lee: siendo pequeño a tus propios ojos, has venido a ser cabeza de las tribus de Israel. Pero la Iglesia del Nuevo y del Antiguo Testamento es una sola. Luego parece que, por ese mismo motivo, otro hombre distinto de Cristo puede ser cabeza de la Iglesia. Tuo. Se llama a Cristo cabeza de la Iglesia porque comunica la gracia a los miembros de la misma. Ahora bien, también a otros compete comunicar la gracia a los demás, de acuerdo con lo que se escribe en F 4:29. No salga de vuestra boca palabra mala, sino buena, si la hay, para edificación de la fe, para que comunique gracia a los oyentes. Luego parece que el ser cabeza de la Iglesia compete a otros, además de Cristo. Cristo, por tener la presidencia de la Iglesia, no solo es llamado cabeza, sino también pastor, junto a N 10, 11, 14 y fundamento.
1 Cor 3:11 de la Iglesia, pero Cristo no reservó para sí solo el nombre de pastor, según las palabras de Prínape 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Ni tampoco retuvo para sí el nombre de fundamento, conforme a AP 21:14. El muro de la ciudad tiene 12 fundamentos. Parece, por consiguiente, que tampoco se reservó para sí solo el nombre de cabeza. Contra esto, está lo que leemos en Col 2:19. Él es la cabeza de la iglesia, de la cual el cuerpo, alimentado y edificado, mediante los nervios y las coyunturas, crece con el aumento de Dios, pero esto solo compete a Cristo. Luego solamente Cristo es cabeza de la iglesia. Respondo. La cabeza influye en los otros miembros de dos maneras. Una, por un influjo intrínseco, en cuanto que de ella se deriva a los demás miembros, la virtud motriz y sensitiva. Otra, mediante un cierto gobierno exterior, en cuanto que el hombre se orienta en sus actos externos por la vista y los demás sentidos que se asientan en la cabeza. El fluido interior de la gracia solo proviene de Cristo, cuya humanidad, por estar unida a la divinidad, tiene el poder de justificar. En cambio, el influjo sobre los miembros de la Iglesia, en lo que se refiere al gobierno exterior, puede ser compartido por otros y, en este sentido, pueden llamarse otros cabezas de la Iglesia, en conformidad con Am 6:1. Los príncipes son cabezas de los pueblos, pero lo son de modo distinto de la manera en que lo es Cristo. Primero, porque Cristo es cabeza de todos los que pertenecen a la Iglesia en todo lugar, tiempo y estado, mientras que los otros hombres reciben el título de cabezas en determinados lugares, como sucede con los obispos respecto de sus iglesias, o también durante cierto tiempo, como es el Papa cabeza de la Iglesia entera durante su pontificado, y según un estado concreto, a saber, mientras viven en la tierra. Segundo, porque Cristo es cabeza de la Iglesia por su propio poder y por su propia autoridad, mientras que los otros son llamados cabezas en cuanto hacen las veces de Cristo, según 2 Cor 2:10. Pues también yo, lo que perdoné, si algo perdoné, por amor vuestro lo hice, en la persona de Cristo. Y en 2 Cor 5:20 se lee, somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. A las objeciones. 1. En el texto aducido, la cabeza se entiende del gobierno exterior, en cuanto que el rey es llamado cabeza de su reino, tua. El hombre no da la gracia mediante un influjo interior, sino exteriormente, persuadiendo hacia el mundo de la gracia, tra. Como escribe Agustín, in loan, si los gobernantes de la iglesia son pastores, ¿cómo hay un solo pastor si no es porque todos ellos son miembros de un solo pastor? Y, análogamente, otros pueden ser llamados fundamentos y cabezas, en cuanto que son miembros de una sola cabeza y de un único fundamento. Y sin embargo, como añade Agustín en el mismo lugar, concedió a sus miembros el oficio de pastor, pero ninguno de nosotros se llama puerta, porque esto lo reservó exclusivamente para sí mismo, y esto porque en la puerta va incluida la autoridad principal, al ser la puerta el lugar por donde todos entran en la casa, y sólo el propio Cristo es por quien tenemos acceso a la gracia en que nos mantenemos. Rom 5:2. Los otros nombres citados pueden incluir no sólo la autoridad principal, sino también la secundaria. Artículo 7. Es el diablo cabeza de los malos. Lat. Objeciones por las que parece que el diablo no es cabeza de los malos. Bon. Es propio de la cabeza comunicar el sentido y el movimiento a los demás miembros. Como dice una glosa sobre la frase, le puso por cabeza, etc. F122. Pero el diablo no tiene poder para comunicar la malicia del pecado, que procede de la voluntad del que peca.
Luego el diablo no puede denominarse cabeza de los malos. Tuo. Todo pecado hace malo al hombre, pero no todos los pecados provienen del diablo. Esto es manifiesto respecto a los pecados de los demonios, que no pecaron por persuasión de otro ser, y, de modo semejante, tampoco todos los pecados de los hombres proceden del diablo, pues en el libro de Ecclesiastes Dogmatibus se dice: no todos nuestros malos pensamientos se originan por instigación del demonio, sino que, a veces, surgen por un movimiento de nuestra propia libertad. Luego el diablo no es cabeza de todos los malos. Un solo cuerpo está presidido por una sola cabeza, pero toda la multitud de los malos no parece tener una realidad que les una, porque acontece que un mal es contrario a otro, por originarse de diversos defectos, como dice Dionisio, en el capítulo 4 del de Div. Luego el diablo no puede llamarse cabeza de los malos. Contra esto, está lo que sobre Job 18:17. Desaparezca de la tierra su memoria, dice la glosa. De cada uno de los inicuos se dice que retorne a la cabeza, es decir, al diablo. Respondo. Como acabamos de explicar, A. 6. La cabeza no influye en los miembros solo interiormente, sino que también los gobierna externamente, dirigiendo sus actos hacia un fin. Así pues, alguien puede llamarse cabeza de una multitud o en ambos sentidos, a saber, por el influjo interior y el gobierno exterior. Y así es Cristo cabeza de la Iglesia, como queda dicho, A. 6, o solo por el gobierno exterior. Y en este aspecto, cualquier príncipe o prelado es cabeza de la multitud que le está sometida, y en este último sentido se llama al diablo cabeza de todos los malos, pues se dice en Job 41:25 que él es el rey de todos los hijos de la soberbia. Ahora bien, es propio del gobernante conducir al fin a los gobernados por él, y el fin del demonio es apartar de Dios a la criatura racional. Por eso intentó desde el principio apartar al hombre de la obediencia al precepto divino. Gen 3. Pero tal separación de Dios tiene razón de fin en cuanto que se apetece bajo pretexto de libertad, de acuerdo con las palabras de Ger 2:20. Desde antiguo quebrantaste el yugo, rompiste las coyundas, dijiste, no serviré. Por consiguiente, en cuanto que algunos son arrastrados a ese fin cuando pecan, caen bajo el régimen y el gobierno del diablo, y por este motivo se le llama cabeza de los mismos. A las objeciones. 1. Aunque el diablo no influye interiormente en el alma racional, induce sin embargo al mal por medio de la sugestión. 2. El gobernante no siempre inspira a cada uno la obediencia a su voluntad, sino que a todos les propone una señal de la misma, a cuyo seguimiento unos acceden impelidos, otros espontáneamente, como es claro con el jefe de un ejército, cuya bandera siguen los soldados sin que nadie les persuada a hacerlo. Así pues, el primer pecado del demonio, que peca desde el principio, 1 Jototorén 3:8, fue propuesto a todos para que lo siguieran. Unos lo imitan por sugestión del mismo diablo, otros por propia voluntad, sin sugestión de ninguna clase, y de esta manera es el diablo cabeza de todos los malos, porque le imitan, según Sap 2:24-25. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y le imitan los que están de su parte. 3. Todos los pecados coinciden en ser una separación de Dios, aunque difieran entre sí de acuerdo con la conversión a diversos bienes mudables. Artículo 8. ¿Es el anticristo cabeza de los malos? Lat. Objeciones por las que parece que el anticristo no es cabeza de los malos. 1. Un solo cuerpo no tiene varias cabezas, pero el diablo es cabeza de la muchedumbre de los malos. Luego el anticristo no es cabeza de los mismos. 2. El anticristo es un miembro del diablo, pero la cabeza se distingue de los miembros. Por consiguiente, el anticristo no es la cabeza de los malos.
La cabeza influye en los miembros. Ahora bien, el anticristo no tiene influencia alguna en los hombres malos que le precedieron. Luego el anticristo no es la cabeza de los malos. Contra esto está que la glosa, comentando el pasaje de Job 21:29, preguntad a cualquiera de los caminantes, dice, mientras hablaba del cuerpo de todos los malos, de improviso se pone a hablar de la cabeza de todos los malos, del anticristo. Respondo, ¿cómo acabamos de exponer? 1. En la cabeza natural tienen su asiento tres realidades, a saber, el orden, la perfección y el poder de influencia. Por lo que se refiere al orden temporal, no se dice que el anticristo sea cabeza de los malos, como si su pecado hubiera sido anterior a estos, tal como les precedió el pecado del diablo. Análogamente, tampoco se dice que sea cabeza de los malos por el poder de influencia, dado que haya de atraer hacia el mal a algunos de sus contemporáneos por incitación externa. Sin embargo, no indujo al mal a los que vivieron antes que él, y no imitaron su malicia. Por eso, en este aspecto no podría llamarse cabeza de todos los malos, sino de algunos. Así pues, resta llamarle cabeza de todos los malos por la perfección de su malicia. Por este motivo, comentando 2 Tes 2,4, presentándose como si fuera Dios, dice la glosa, así como en Cristo habitó toda la plenitud de la divinidad, así también habitó en el anticristo la plenitud de toda malicia, no ciertamente porque su humanidad haya sido asumida por el diablo en unidad de persona, como lo fue la humanidad de Cristo por el Hijo de Dios, sino porque el demonio le transmite su malicia, inspirándole en grado más eminente que a todos los demás, y, en este sentido, todos los otros malos que le han precedido son como cierta figura del anticristo, según las palabras de 2 Tes 2,7. El misterio de la iniquidad está ya en acción. A las objeciones. 1. El diablo y el anticristo no son dos cabezas, sino una sola, porque se dice que el anticristo es cabeza, en cuanto que en él está perfectísimamente impresa la malicia del demonio. Por eso, comentando 2 Tes 2,4, manifestándose como si fuese Dios, dice la glosa, en él estará la cabeza de todos los malos, es decir, el diablo, que es el rey de todos los hijos de la soberbia. Pero no se dice que se halle en él mediante unión personal, ni por inhabitación interior, porque sólo la Trinidad es capaz de penetrar en el alma, como se dice en el libro de Ecclesiasticis Dogmatibus, se halla en él como efecto de su malicia. Así como Dios es cabeza de Cristo, Punacor 11.3, y sin embargo, éste es cabeza de la Iglesia, Col 1.18, como antes se ha explicado, Am 1-2. Así también el anticristo es miembro del diablo, y no obstante, es asimismo cabeza de los malos. Se llama al anticristo cabeza de todos los malos, no por una analogía de influencia, sino por una semejanza de perfección. En él viene el diablo como a llevar al culmen su propia malicia, al modo en que se dice que uno ha llevado su propósito a la cima cuando lo ha ejecutado totalmente.